Buenos días, gracias. Brendy Mayerly Cruz Blanco. Fátima María Delgado Hernández. Buenos días, Josué. Ok, gracias, Fátima. Josué Otoniel Díaz Alberto. Buenos días, Lick, presente. Ok, buenos días. Jennifer Yanira Díaz Portillo. Gabriela Victoria Espinosa Portillo. Idalia Beatriz Flores Vázquez. Buenos días, Lick, presente. Buenos días, gracias. Yesenia Clarisa Gómez Hernández. Larisa Michelle González Silva. Luis Enrique Granados Vigil. Buenos días, Lick, presente. Buenos días, gracias. Dulce María Guevara Zelaya. Natalia Susana León Amaya. Marta Isabel León León. Víctor Manuel Lobo Sánchez. Jennifer Lisset Márquez Luna. Valeria María Martínez Moreno. Okay. Juan Adalín Mejía Chávez. Brenda Melissa Mejía Lemus. Buenos días, Lick, presente. Buenos días, gracias. Carlos Alberto Mesa Carrión. Vanessa Carolina Molina Aguilar. Elizabeth Beatriz Munguía Rubí. Buenos días, Lick, presente. Buenos días, gracias. Jason Leonardo Munguía Sánchez. Reinaldo José Orellana Recino. S. Rebeca Pacheco Villatoro. Buenos días, Lick, presente. Buenos días, gracias. Luis Enrique Palacios González. Laura Melissa Pineda Enríquez. Buenos días, Lick. Buenos días, gracias. Carlos Samuel Quintanilla Canales. Buenos días, Lick, presente. Buenos días. Catherine Vanessa Ramos Flores. Kerry Judith Reyes Mejía. Buenos días, presente. Ok, buenos días. José Javier Ríos Madrid. Carla Margarita Rivas Luna. Mónica Suheir Rivas Pineda. Catherine Buenos días, Yasmín. Lick, presente. Ok, gracias. Catherine Yasmín Rivera Batres. Merlin Lisbeth Rodríguez Pineda. Buenos días, Lick, presente. Gracias. Eduardo Andrés Romero Zúñiga. Buenos días, presente. Buenos días. Jonathan Omar Rubio Rubio. Rosa Tatiana Sáenz Sáenz. Buenos días, Lick, presente. Díaz. Marjorie Clarice Salamanca Argueta. Ashley Eunice Salgado Madariaga. Alejandra María Segovia Hernández. Marvin Eduardo Sorto Ramos. Ok, voy a agregar las personas que me han colocado sus apellidos aquí en el chat.
Vamos a ver, Díaz Portillo, Márquez Luna, León, Mejía Chávez. ¿Quién más hace falta? Vamos a ver, González Silva. Ok, Espinosa Portillo. ¿Alguien más que haga falta? Ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar. Voy a compartirles el contenido de esta semana. De hecho, en la clase presencial se los había anunciado ya, que esta semana íbamos a hablar sobre la relación que existe entre el género y la familia. En este caso vamos a tratar de ampliar un poco más esta relación que existe, entre el género y diversas ramas, no solo de las ciencias, sino también de esferas sociales. La semana anterior hablábamos de la importancia que tiene poder hablar de la relación del género con la educación, no solo en un sentido, digamos, de responsabilidad social, de qué es lo que está haciendo la educación para poder tratar de enseñarnos a desaprender, a deconstruirnos, sino también la responsabilidad que tiene o debería tener de poder enseñarnos la igualdad, la equidad, la no discriminación, la no violencia contra ningún género. En este caso sí hay que ser muy específicos, no solamente hablar de violencia de género en el caso de las mujeres, sino también hablar de la no violencia en ningún caso, violencia intrafamiliar de ningún tipo. Por lo tanto, ahora vamos a hablar de esta relación entre el género y otra esfera social, como les decía, que es precisamente la familia. Pero en este caso vamos a hablar de dos cosas importantes. La primera es la responsabilidad que tiene la familia sobre la enseñanza de género, de los roles estereotipados o no, de la forma en cómo se enseña a ser niño, niña, hombre, mujer, etcétera, dentro de la familia, pero también cuál es la influencia que tiene la familia dentro de estos aspectos que nosotros aprendemos y reproducimos en muchos casos de forma exactamente igual cuando somos adultos, o en qué momento nosotros podemos desapegarnos de estas creencias que nos han enseñado para poder deconstruirnos y poder comportarnos de una manera diferente. Hay que verlo también de una manera, digamos, como una ciencia como tal, es decir, qué es lo que debe o no hacer la familia desde un punto de vista académico. Porque en muchos casos nosotros a veces hablamos desde nuestra experiencia, cómo ha sido nuestra familia, de qué manera se comportan, cómo nos han enseñado a nosotros, qué es lo que nos han enseñado, pero también hay que ver como futuros abogados, hay que ponernos en esa posición de poder ver qué es lo que se está haciendo en la sociedad actual con las familias que están educando a niños en este preciso momento. Para eso nos vamos a hacer la pregunta de metacognición, que en este caso es ¿qué tanto influye el patriarcado en los roles que desempeñan los miembros de la familia? Recordemos que la responsabilidad no solo la tiene la madre y el padre. No solamente son ellos los que nos enseñan. Muchas veces nosotros podemos vivir con nuestros abuelos, con nuestros tíos, con alguna persona ajena a nuestra familia que posiblemente nos dejaron encargados con alguna madrina, con algún padrino, con algún vecino. Y nuestros familiares, nuestros papás, mamás y otros familiares están en Estados Unidos, están en otro país trabajando, simplemente fallecieron y por eso no están con nosotros, pero son personas que nosotros consideramos como familia. Cuando ustedes vean derecho de familia más adelante, se van a dar cuenta de que la conformación de familia no solo tiene que ver con lazos sanguíneos. Por lo tanto, nosotros podemos considerar familia a personas que ni siquiera comparten con nosotros ese lazo sanguíneo y mucho menos tal vez comparten un mismo hogar. Pero eso ustedes lo van a ver en otra materia. En todo caso, lo importante acá es ver cómo influyen estas creencias que nosotros hemos recibido, y ustedes bien lo identificaban en la clase presencial y decían, esto viene de nuestros abuelos, desde nuestros antepasados, si lo queremos ver de alguna manera.
Esto viene desde mucho antes de lo que nosotros podemos creer, precisamente porque se va repitiendo. Y fíjense, precisamente el sábado comencé un curso que tiene que ver con el enfoque de género, y ahí se mencionaba que esta idea del patriarcado, es decir, del gobierno de los padres, el gobierno de los hombres, el entender al hombre como el centro de las cosas, como ya lo hemos hablado, no viene de las sociedades que nosotros podemos creer de nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera. Viene del neolítico. Aunque ustedes, bueno, creo que ustedes también ya estuvieron investigando esa parte cuando yo les había dejado un ensayo sobre cómo se aprende la masculinidad o cómo se forma la masculinidad y la feminidad, y muchos de ustedes hablaban de estas épocas. Entonces, desde ese momento se consideraba que la mujer, al ser una persona que se dedicaba a la reproducción, debía ser cuidada, porque lo que se buscaba en ese momento era la supervivencia. Sin una mujer no se podían reproducir y no había una subsistencia como tal. Por lo tanto, los hombres iban a cazar, se quedaban las mujeres al cuidado de la siembra cuando ya no éramos nómadas, cuando ya nos habíamos asentado. Entonces, en este momento se cuidaba a la mujer y los hombres eran quienes se dedicaban a la casa, a defender al clan, en este caso. Entonces, desde ese momento se comenzó a hablar del uso de la violencia por parte del hombre y que el gobierno y las decisiones iban a ser por parte del hombre. Entonces, aunque nosotros podamos decir, no, es que tal vez venía de mis bisabuelos, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, eso se dio mucho antes de lo que nosotros pensamos. Por lo tanto, desde ese tiempo ha sido modificado en algunos momentos históricos, digamos, utilizando la violencia de una forma más marcada en algunas épocas, y como lo vemos en la actualidad, ya hemos progresado bastante respecto a esta idea en el cual las mujeres deben someterse a los hombres. Pero esto en un modelo de familia, ya trasladándolo directamente a un modelo de familia, ha cambiado a través del tiempo. Al principio, las mujeres eran tratadas como un hijo más de la familia, es decir, el hombre decidía qué era lo que iba a hacer ella, qué es lo que no podía hacer. La trataba exactamente igual como un hijo, de que ella le tenía que pedir permiso a él si quería salir, dónde iba a ir, etcétera. Y en la actualidad, pues vemos que las conformaciones de familia son diferentes y que también los roles y los derechos y deberes que tienen cada uno de los miembros de familia son distintos. La modalidad tal cual de familia ya no es la misma que teníamos antes. Por lo tanto, al cambiar esta idea que nosotros tenemos de familia, al actualizarla a lo que nosotros vemos en la sociedad, pues eso también modifica los roles que desempeñan cada uno de los miembros de la familia. Sobre todo porque estamos tratando de desligarnos de estas ideas del patriarcado. Esto no significa que aún en muchas familias se puedan dar algunas prácticas que pueden ser machistas, que pueden ser misóginas, que pueden ser patriarcales, y tener otros comportamientos que son básicamente más actualizados, es decir, comportamientos que vienen desde la igualdad. Por lo tanto, esta idea que nosotros vamos a tener que de la relación que existe entre el género y la familia, debemos traerlo a la realidad actual, ver de dónde venimos y darnos cuenta entonces qué es lo que estamos haciendo como sociedad, es decir, cómo esta familia ha influido a la idea que nosotros tenemos de género en la actualidad. Por lo tanto, para esto tenemos que ir a lo más básico. ¿Cuál es la relación que existe entre el género y la familia? Recordemos que el género es considerado una construcción social y cultural. Esta construcción social y cultural de lo que nosotros somos, de lo que nosotros queremos ser o cómo queremos que los demás nos vean, va a responder mucho a lo que seamos en ese momento como sociedad, lo que es aceptado o no como sociedad en ese momento, o como familia o como identidad en ese momento histórico. Por eso, cuando hablemos un poco más sobre los derechos de la comunidad LGBT, se van a dar cuenta que la homosexualidad es más antigua de lo que tal vez nosotros podamos creer.
porque hay pinturas todavía en la cual se habla de la transexualidad, de la intersexualidad, que en este caso son las personas hermafroditas, pinturas muy antiguas que reflejaban esta realidad, y lo que sucedía es que nadie hablaba de eso o simplemente se trataba de invisibilizar precisamente por el cristianismo, por el catolicismo, como ustedes lo quieran ver. No es un tema eminentemente religioso, sino que como se prohibía en la Biblia, bueno, se sigue prohibiendo en la Biblia la homosexualidad, como era considerado un pecado, las personas preferían no mencionar su orientación sexual, no preferían mencionar su identidad de género, porque esto implicaría que esta persona tendría que admitir que está viviendo en pecado o que está cometiendo un pecado al vivir en la homosexualidad o al elegir una pareja de su mismo sexo. Este tema, como les menciono, lo vamos a tocar cuando hablemos de la comunidad LGBT, pero lo que quiero que ustedes vean es que la homosexualidad es muy antigua. Por lo tanto, el hecho de que se haya invisibilizado por mucho tiempo implica, no se trata de que la sociedad no lo admita como tal, sino que las mismas personas no hablaban de eso, no lo admitían por miedo al rechazo, por miedo a que pudieran tomar represalias otras personas, y por eso es que nos ha costado tanto como sociedad poder admitirlo. Comprendo si alguno de ustedes me dice, es que mire, por mucho que nos quieran hablar de la idea de la comunidad LGBT, no, al menos yo no lo comparto, y es perfectamente aceptable. Este tema ya lo hemos discutido y sigo remarcando esa idea. Si usted no lo comparte, si usted no está de acuerdo, es completamente respetable. Lo vamos a hablar desde un punto de vista neutro, pero sí es importante para mí que podamos hablar de la información tal cual como es. La homosexualidad no es algo nuevo, no es una moda, no es algo que si yo quiero voy a intentar, voy a probar a ver qué pasa. No debe ser visto de esa manera. Al igual que las personas heterosexuales comienzan a sentir atracción por una persona del género opuesto, así sucede también con las personas homosexuales. No eligen quién les va a gustar, no es que hoy me van a gustar a mí las mujeres, mañana me van a gustar los hombres, no funciona de esa manera. En este curso que les menciono que estoy llevando, hay personas de diferentes facultades, con diferentes puntos de vista, diferentes edades, y muchas personas estaban diciendo, pero es que mire, yo no puedo creer que alguien pueda estar con otro, un hombre puede estar con otro hombre, que alguien puede estarle acariciando la cara a otro hombre, no, no lo concibo, no me parece esa idea. Pero tenemos que pensarlo de esta manera. Así como para ustedes, hombres, pienso yo, puede ser natural que les pueda gustar a una mujer, y así como les puedo decir yo desde mi punto de vista de mujer, me gustan los hombres, siento atracción por los hombres, y al igual las compañeras también creo que lo pueden mencionar. Así sucede, no es algo que nosotros elijamos, es algo que sucede, y por lo tanto se debe respetar que al igual como sucede en los heterosexuales, así sucede en las personas homosexuales. Lo que me trajo a hablar de esto es precisamente entender que esta construcción social no es algo nuevo, es algo que va cambiando con el tiempo. ¿La homosexualidad es antigua? Sí, pero el reconocimiento de esta homosexualidad es lo que nos ha llevado mucho tiempo. Por ejemplo, en la sociedad salvadoreña todavía no lo hemos admitido, pero en muchos otros países sí les ha llevado un poco de tiempo, pero han logrado el reconocimiento de la comunidad LGBT, de la homosexualidad como tal, reconociendo que ha sido tan antigua y por lo tanto merece el hecho de que que puedan existir estos derechos. Lo mismo sucede con el género. El respeto a esta construcción social no es algo que nosotros lo vamos a encontrar de un día para otro en las sociedades actuales. Este género se materializa con las relaciones sociales entre hombres y mujeres de distintos ámbitos de la sociedad. Recordemos lo que hablábamos en clases anteriores. ¿Cómo se materializa como tal la igualdad? Y es precisamente el respeto a las diferencias. Como sociedad hay muchas diferencias económicas, sociales, ideología política, por ejemplo, las edades, el género, el sexo. Hay muchas etiquetas, categorías o diferencias que nosotros podemos encontrar en la sociedad,
pero que a la vez, al atender estas diferencias, podemos lograr esta igualdad de la cual hemos estado hablando. Pero entendemos que la familia como tal es el primer factor de socialización. Como yo les decía en las primeras clases, desde que la mujer está embarazada, cuando se le hace el ultrasonido, ya se sabe si va a ser un niño o va a ser una niña. Y desde ese momento ya se le asigna un rol a este niño o a esta niña de lo vamos a vestir de tal manera, con tales colores, lo vamos a tratar de esta forma, posiblemente esta niña termine siendo cocinera, termine siendo enfermera, etcétera. Ya hasta le podemos asignar una carrera, le podemos asignar un nombre como tal y muchas otras asignaciones de roles a este niño o a esta niña desde mucho antes de nacer. Entonces, ahí es donde está la carga de la familia. Al momento que nace, este niño es o esta niña es un lienzo en blanco. Todo lo que saben, todo lo que hacen, todo lo que piensan, son cosas que ven con el ejemplo de los padres, con los medios de comunicación, con la publicidad, con los familiares, etcétera. Pero como tal, es la familia misma la que le enseña cómo ser un niño, cómo ser una niña. Cuando les decimos, no, esto no es de niños, llorar no es de niños, o que las niñas se ensucien, no, esto no está bien para las niñas, porque las niñas deben andar siempre limpias, sentarse de manera ordenada, etcétera. Entonces, esto que nosotros le enseñamos a los niños y a las niñas, inconscientemente muchas veces es lo que a nosotros nos enseñaron. Por lo tanto, debemos poner atención hasta aquellos factores de socialización primarios para ver qué es lo que se está haciendo bien o qué es lo que se está haciendo mal. Con esto no estamos diciendo que, por ejemplo, la religión, las creencias o las tradiciones que tenemos nosotros como familia estén mal. Sencillamente, lo que nosotros podemos hacer es tratar de permitir que este niño o niña o en la adolescencia se pueda replantear si esto que aprendió dentro de su familia es lo conveniente o hace match, o sea, puede hacer clic con sus propias creencias. Recordemos, y creo que las personas que están acá en este grupo, que son mamás y papás, se van a dar cuenta que aún entre los mismos hijos de los, o sea, de los mismos papás son diferentes. Lo van a notar ustedes con sus hermanos. Puede haber una diferencia muy pequeña en el rango de edad, pero tenemos personalidades diferentes. Por lo tanto, no podemos generalizar y podemos decir, todos mis hijos son iguales, todos mis hermanos son iguales, o yo soy igual a mis hermanos o a mis hermanas, porque cada uno tiene una mentalidad distinta, tiene una forma de ver la vida diferente. Y recuerdo que había uno de sus compañeros que mencionaba que las mismas experiencias que nosotros vamos teniendo en nuestra vida nos van determinando lo que nosotros somos, lo que nosotros creemos. Y estas experiencias, aún entre hermanos, pueden ser muy diferentes. Dentro de la misma familia pueden ser muy distintas. Por eso no podemos ver de una forma estandarizada lo que nosotros vamos a establecer como familia, porque aún en las conformaciones de familias son distintas. Tenemos familias en las cuales solamente tenemos una mamá, tenemos un papá, otras familias que son familias nucleares, está mamá, papá e hijos, familias extensas. Todo esto que ustedes van a ver en derecho de familia de las diferentes conformaciones o estructuras de familia. Y eso ya nos hace diferentes, porque nosotros podemos ver o tener una idea distinta de lo que es la familia y a partir de ahí poder entender lo que es el género. Entonces, cada uno de los miembros de la familia, llámense papá, mamá, hijos, hermanos, primos, sobrinos, abuelos, abuelas, etcétera, esperamos diferentes comportamientos según el sexo en el cual hayan nacido, así como también en el cumplimiento de los mismos roles que le están asignando según la división sexual del trabajo, es decir, dependiendo eh, de la asignación como tal que se le dé en la sociedad a este niño o esta niña en el momento de nacer.
Entonces, entendemos que la familia es una organización social que es dinámica y es compleja. Decimos que es dinámica porque es cambiante. Como sociedad, nosotros no podemos decir que somos una conformación estática, porque no sé si ustedes han visto esta imagen que tiene el Seguro Social, que es la imagen de un papá, de una mamá, un hijo y una hija, pero no todas las familias son así. Muchos de ustedes me van a decir, pero mire, yo a los 14, 18 me tuve que ir de mi casa y desde entonces vivo solo, vivo sola y no puedo considerar a una persona como familia o no tengo una familia como tal o solo he vivido con mi mamá, solo he vivido con mi papá, etcétera. Son diferentes las formas de familia que nosotros encontramos en la sociedad actual. Por eso decimos que es dinámica y que es compleja. Pero para entenderla es necesario analizar los roles que tiene cada una de los integrantes o miembros de la familia en el marco de las relaciones. Por ejemplo, imagínense el caso de que su papá y su mamá, usted los tiene dentro de su familia, dentro de su hogar, pero existe violencia entre ellos, es decir, su papá golpea a su mamá y siempre ha sido así. Entonces, ¿qué es lo que va a entender usted? Imagínense que estamos en una edad de 8 o 9 años. Usted va a considerar que esto es lo normal, por mucho que a usted le dé, digamos, miedo, no le guste, pero esto es lo que usted ha visto en su familia. E inconscientemente, por mucho que usted diga, no, esto yo lo veo mal, inconscientemente a veces los patrones de conducta se repiten. Por eso es tan importante la familia y por eso es que siempre ustedes lo vieron en estudios sociales cuando estaban en educación básica, en bachillerato, la familia, no solo como un factor de socialización, de cómo es que nosotros aprendemos a ser seres sociables, a cómo nos vamos a relacionar con las demás personas en la sociedad, sino aprender nuestros propios comportamientos de cómo vamos a conformar nuestras propias familias. Entonces, a veces inconscientemente aprendemos estos roles, aprendemos estas conductas que más adelante posiblemente nosotros podamos llegar a replicar o el hecho de vivir dentro de estos roles nos permitan a nosotros no replicarlos, ser conscientes de este comportamiento, es un comportamiento negativo y esto permite entonces que nosotros no vayamos a replicar. Para esto, nos hemos acostumbrado a pensar en lo femenino y lo masculino. Por eso es que nosotros en el primer cómputo hablábamos de cómo es que se debe conformar lo femenino y cómo se conforma lo masculino, que está bien o que es aceptable para una niña, para un adolescente, y que está bien y que es aceptable para un niño o para un adolescente. Porque esto responde a las diferencias naturales. Ya lo habíamos hablado, hombres y mujeres, sí o sí, morfológicamente somos diferentes. Nuestros cuerpos, nuestras hormonas, nuestras glándulas, nuestros órganos reproductivos son diferentes. Y esto nadie lo va a poder cambiar, o al menos hasta el momento la ciencia como tal no ha podido cambiar. Un hombre hasta el momento no puede procrear hijos, puede engendrarlos, pero no puede dar a luz a un hijo. Entonces, como estas diferencias morfológicas y físicas se siguen dando, entonces no podemos decir que, digamos, somos iguales hombres y mujeres. Entonces, respondiendo a estas diferencias, hemos aprendido a conseguir la familia como una unidad de intereses de todas las personas, de hombres y de mujeres, atendiendo a estas diferencias precisamente que ya las hemos mencionado. Y todas estas personas que conforman esta familia buscan lo mejor para sus miembros, es decir, tratamos de buscar lo mejor para nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, y esta unidad no debe estar privada de tolerancia, comprensión y equidad en la toma de decisiones. La integración de todos sus miembros para así poder tomar las mejores decisiones. Pero, ¿qué es lo que sucede? En esta sociedad patriarcal, de la que estuvimos hablando al inicio de la clase,
hemos mencionado que son los hombres, es decir, patriarcado implica el gobierno de los padres, entonces los hombres son los que deciden con base a sus intereses, con base a lo que ellos consideren correcto. Pero al hablar de igualdad real e igualdad legal, debemos tomar en consideración también las necesidades tanto de las mujeres como los demás miembros de la familia. Lo que sucede normalmente es que son los padres y las madres quienes deciden por los hijos y muchas veces también por los demás miembros de la familia. Como les he mencionado, cuando vean derecho de familia se van a dar cuenta también de la invisibilización de los adultos mayores, que son los padres o las madres quienes deciden por los abuelos, abuelas, tíos, primos, sobrinos, hijos e hijas, sin tomar en consideración las necesidades, pero también las decisiones que pueden llegar a tomar otros miembros de la familia. Esta visión tan utópica, tan idílica, tan ideal que nosotros podemos llegar a tener de tolerancia, comprensión y equidad dentro de la familia, choca de una forma muy dramática con la realidad que nosotros tenemos, sobre todo con la realidad salvadoreña, que siempre ha sido muy patriarcal, muy misógina. Sin embargo, hay que reconocer que en la actualidad hemos avanzado bastante y esto también ya lo hemos hablado. Lo que sucede es que en la sociedad salvadoreña es muy común hablar de violencia dentro de los hogares, algún tipo de violencia psicológica, puede ser violencia económica, puede ser violencia feminicida, puede ser violencia física, violencia sexual, etc. Pero en la mayoría de los hogares salvadoreños existe algún tipo de violencia. Posiblemente exista de una manera esporádica, de una manera sutil, pueden ser micromachismos, pero de alguna manera puede existir dentro de nuestros hogares o simplemente en algún momento habrá existido y ya no sea así. Espero que también no sea de esa manera. Entonces, hay que ver la familia como si nosotros tuviéramos una unidad de intereses comunes y por lo tanto entender que estos intereses en algún momento pueden generar algún conflicto. Es decir, lo que yo quiera puede chocar con lo que mi familia quiere, con lo que mis papás, mis hermanas, mis hermanos, mis primos puedan llegar a querer. Y también hay un tema muy importante que nosotros lo vimos en las clases anteriores, que era la autonomía de la voluntad de las personas. Es decir, el respeto al proyecto de vida de cada persona. Por ejemplo, yo puedo, por ejemplo, vivir con mis papás y tener un proyecto de vida diferente al que ellos tienen o al que ellos quieren para mí. Esta es una manera de ejemplo. El proyecto de vida que ustedes tienen puede ser distinto al proyecto de vida que sus papás puedan querer. Cuando ustedes eran menores de 18 años, podían tener un proyecto de vida diferente. Les pudieran haber dicho, yo quiero que estudies tal carrera y puede ser diferente a lo que ustedes querían, diferente a la idea que ustedes tenían de la carrera o del trabajo que ustedes querían tener. Pero hay que respetar dentro de esta misma unidad familiar el proyecto de vida que tiene cada persona. Por eso decimos que estos intereses pueden llegar a entrar en conflicto. Les pudieron haber dicho a ustedes, bueno, yo te voy a pagar la carrera, yo voy a decidir qué carrera quiero que estudies. Y al fin de cuentas, la familia es eso, el respeto a la individualidad de cada uno de sus miembros. Sí, la familia nos enseña cómo comportarnos en sociedad, cómo ser hombre, cómo ser mujer, cómo ser niño y cómo ser niña. Pero este conjunto de experiencias que nosotros vamos coleccionando a lo largo de nuestra vida, de las relaciones sociales que hemos tenido con nuestros compañeros del colegio, con nuestros vecinitos con los cuales íbamos a jugar a la calle, con la gente con la que nos reuníamos en la iglesia, con otras personas de la comunidad, etc. Ese conjunto de experiencias difícilmente podemos compartirlo exactamente en la misma medida con otras personas, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, porque nuestras experiencias y nuestra manera de ver la vida es distinta. Pero la familia está constituida por personas que tienen diferentes necesidades en razón de los roles de género que se le han asignado, la edad que tengan, la posición
en el mercado de trabajo, posición económica, estado civil o como se le llama actualmente, estado familiar, el nivel de escolaridad que pueden llegar a tener, la orientación religiosa, política, para ciertas características y estas influyen en estos procesos. Por ejemplo, posiblemente mi proyecto de vida sea muy distinto a un proyecto de vida que pueda tener alguien de mi edad, posiblemente con mi mismo nivel de escolaridad o de nivel profesional, posiblemente con mismas o muy parecidas experiencias en la vida, pero su proyecto de vida puede ser distinto. Muchos de ustedes podrían decir, pero mire, Lick, a su edad usted ya debería estar casada, con hijos, etcétera, pero tal vez mi proyecto de vida es distinto. O yo les podría decir a ustedes, mire, ustedes están jóvenes, a esta edad no deberían tener hijos, no deberían hacer esto, pero es mi perspectiva de cómo debe ser la familia, de cómo debe ser el rol que ustedes deberían tener a la edad que tienen. Y esto está mal, nosotros no le podemos imponer nuestra realidad a nadie. Es así de sencillo. Pero bueno, este rol dentro de la familia es entendido como una institución primaria de la socialización genérica en todas las partes del mundo. Por eso, dentro de la misma constitución que nosotros tenemos aquí en nuestro país, ahí mismo dice que la familia es la base fundamental de la sociedad. Como tal, nosotros admitimos que es ahí donde comienza la sociedad salvadoreña, en la familia. Y así, en la mayoría de países del mundo, se van a dar cuenta la importancia y la protección tan reforzada que le dan al núcleo familiar, porque es ahí el primer nivel de socialización que se tiene. Entonces, ahí es donde las niñas son enseñadas a ser obedientes, disciplinadas, sumisas, dependientes y subordinadas a un hombre. Mientras que a los niños se les enseña a ser más racionales, a ser más astutos, a ser más agresivos o al menos a responder en caso de que ellos se sientan intimidados. Por ejemplo, esto también lo hablábamos en la clase presencial, en la cual la compañera nos decía que su hija, en este caso, sus compañeritos le habían dicho algo y la compañera nos decía, es que miren, en este caso la niña debía reaccionar a esto, es decir, no podía simplemente aceptar que le hubieran hecho este comentario, sino que se tenía que defender. Pero esta es una idea que propiamente nosotros les enseñamos a los niños. Si te golpean, defendete, no te vayas a dejar. Tienes que también responder al golpe porque no te puedes dejar que otras personas se aprovechen de vos, ni que te golpeen, etcétera. Pero esto se lo enseñamos normalmente a los niños, porque ellos sí se pueden ensuciar, ellos sí pueden golpear, ellos sí pueden ser agresivos, etcétera. A que sean independientes, a que sean fuertes, a que sean más astutos, más inteligentes, a sacar provecho de las oportunidades que tengan, porque estas oportunidades ya se les son dadas. A diferencia de muchos espacios para las mujeres que se ha tenido que luchar para que la mujer pueda estar en este espacio determinado. Creándose así condiciones desde la primera infancia, desde que los niños son pequeñitos, que los colocan en una situación de inferioridad y de subordinación con los hombres o de superioridad en caso de los hombres. Por lo tanto, la familia de alguna manera, o digamos en gran medida, es responsable también de las desigualdades que nosotros venimos a visibilizar hasta que somos adultos, hasta que ya buscamos un espacio en algún trabajo, cuando buscamos, por ejemplo, anterior, y por eso les decía, es importante que nosotros podamos tratar de construir desde la primera infancia, desde que somos pequeños,
esta idea de es que vamos a separar los niños de las niñas. Primero vamos a hacer una fila de niños y otra de niñas, y entre ellos no pueden estar jugando porque los niños son muy pesados, son muy agresivos, van a golpear a las niñas, etc. Este es el problema, que entonces desde la familia nosotros ya vamos enseñándole a los niños y a las niñas que no son iguales. Y está bien entender las desigualdades, pero de una manera que nos permita poder lograr la equidad, a pesar de que no somos iguales físicamente, morfológicamente, pero podemos lograr esta igualdad generando estas oportunidades, estos espacios, etcétera. Pero si esta idea dentro de la familia, estas diferencias dentro de la familia son reforzadas en la escuela, difícilmente cuando lleguemos a la universidad, cuando lleguemos a bachillerato, vamos a poder deconstruir estas ideas que se van generando dentro de la misma sociedad. En la misma familia, este proceso de socialización masculina fomenta el uso de la violencia por parte de los hombres, de los varones, de los niños, para poder resolver los conflictos. Desde el momento en que al niño le decimos, no llores porque eso es de niña, porque eso es para niños débiles, para niños vulnerables, le estamos enseñando al niño que no puede gestionar sus emociones. Al reprimir estas emociones, y esta es una cuestión psicológica, al reprimir estas emociones, esto genera frustración, porque entonces no podemos decir lo que queremos, lo que no queremos, lo que nos gusta, la emoción o el sentimiento que nos genera algo, y esto lo que sucede es que va a transformarse en frustración. Y una manera de poder sacar esta frustración es a través de la violencia. Por lo tanto, esto que a nosotros parece que es inocente al decirle a un niño, no, no llores porque eso es de niñas, esto está generando un adulto que no pueda gestionar sus emociones y que lo haga a través de la ira, a través de la violencia o la agresión. Fomenta el uso de un lenguaje o de acciones rudas. Por ejemplo, a la niña le decimos que no puede decir malas palabras porque eso está mal visto. Y psicológicamente, las malas palabras son un atajo para poder sacar la ira, la frustración, etc. Y esto en los hombres nosotros lo vemos bien, no hay ningún problema, pero en las mujeres no. En las mujeres no podemos ver a una mujer fumando, no podemos ver a una mujer diciendo malas palabras, vestida de una manera en específico, porque entonces ya ahí sí existe el juicio hacia una mujer, pero no hacia el hombre. Por lo tanto, todo esto que nosotros le vamos generando psicológicamente, que vamos sedimentando en la mente de los niños y de las niñas, en algún momento se convierte en agresión, se convierte en sumisión por parte de las mujeres, en patrones de conducta de sumisión, en patrones de conducta que permiten la inferioridad, o el caso de poder aprovecharse, en el caso de los hombres, de mujeres que han sido víctimas de violencia en su hogar para poder seguir con esos patrones de violencia. Entonces, aquí lo que sucede es que al momento de querer enseñar la separación de los comportamientos entre el sexo y las relaciones afectivas, lo que sucede es que siempre entendemos el sexo como tal de una manera distinta al que debería ser entendido. Por ejemplo, a los hombres, no sé si ustedes recuerdan una imagen que yo les colocaba aquí, que estaba un hombre y solamente estaba el cerebro y ahí aparecía el sexo, y en el caso de las mujeres, en el cerebro aparecía ropa, zapatos, etc. Entonces lo hacemos ver como una idea sexual por parte de los hombres aceptada, pero las mujeres no pueden pensar en sexo porque entonces ya ellas son juzgadas por la sociedad. No pueden vivir libremente su sexualidad porque ya son juzgadas. Pero eso ya lo vamos a ir hablando un poco más en otras clases. Las mujeres, en cambio, aprenden a ser sumisas, a temer la independencia. No sé si ustedes han escuchado este comentario en el cual le dicen, no, es que la mujer o mi hija, mi hermana, bueno, mis hijos, vamos a poner así, solamente van a salir de esta casa hasta que estén casadas.
Si no, no se pueden ir a vivir con el novio, no se pueden acompañar, no se pueden juntar con nadie, porque tienen que salir casadas de esta casa. En cambio, el hombre, desde los 18 años, si quiere, puede irse, vivir solo, vivir con alguien, encontrar una pareja y no es juzgado por eso. Porque a la mujer se le enseña a ser independiente. Es decir, pasa de estar bajo, digamos, la responsabilidad del padre a estar bajo la responsabilidad del esposo. Hasta que no esté casada, no se va de la casa para entonces vivir con el esposo y que él sea quien tome las decisiones. Puede ser que muchos de ustedes estén de acuerdo con esta idea y está bien, porque así ha sido la tradición, así ha sido la creencia y está bien. Si ustedes comparten eso, si ustedes se sienten bien con eso y para ustedes es un proyecto de vida que quieren cumplir, es perfectamente aceptable. Lo que yo les puedo decir a ustedes es que está bien ser independientes, tratar de tener un proyecto de vida en el cual pueda satisfacer sus necesidades y si ese es el proyecto de vida que a ustedes los hace sentir satisfechos, es perfectamente aceptable. En este caso, como les digo, lo vemos desde un punto de vista académico, respetando siempre el punto de vista que ustedes tengan. Pero en este caso, como ya lo estamos viendo en el contenido, su educación genérica va a privilegiar el desarrollo de los comportamientos que denotan la preocupación por las necesidades de los demás antes de las propias. Es decir, me voy a preocupar más primero por mi esposo, por mis hijos, porque la comida de ellos ya esté lista y después yo. Primero que la casa esté limpia y después lo que yo necesito. Primero que mis hijos estén bien atendidos y después lo que yo necesito. Esto lo hace ver como si la mujer tendría que ser mártir, como que si primero tienen que comer mis hijos y si queda comida como yo. Y si se puede, después lo hago yo. Pero hay que ver el rol de protección y de cuidado que siempre han tenido las madres. Que cómo yo voy a permitir comer primero yo, pensando en que tal vez no le voy a dejar comida a mis hijos y después ellos que vean lo que hagan. Es precisamente este rol de cuidado y de protección que tienen las madres y esto no está en discusión. Así ha sido siempre y creo yo que así se va a mantener por mucho tiempo. Ahora bien, hay mucho refuerzo directo de estos roles y modelos de virtud personal que nosotros lo vemos y yo les mencionaba al principio de la clase, lo que nosotros vemos de nuestras mamás, de nuestros papás, de nuestros hermanos mayores, de nuestros abuelos, si vivimos con ellos, de nuestros tíos, etcétera. Eso es lo que nosotros aprendemos. Y lo mencionaban en la clase presencial, los niños son como esponjitas. Ellos lo que ven, lo repiten, sea algo bueno o sea algo malo, ellos lo repiten. Ven a la mamá maquillándose, agarran el labial y si es posible se lo ponen en toda la cara, porque obviamente no tienen un manejo de la fuerza, no tienen un manejo de lo que está bien y todo eso, pero ellos eso es lo que ven y eso es lo que repiten. Pero esta idea de comportamientos no solo lo aprenden de papá y mamá o de algún miembro de la familia, también lo repiten de los medios de comunicación y se los decía al principio, de la publicidad que ellos ven. Por eso les he colocado acá, no sé si les aparece ahí, permítanme que creo que todavía no les aparece la imagen. Se lo voy a volver a compartir en la pantalla porque creo que no se actualiza la imagen. Ya les va a aparecer por ahí. Ok, ahora sí. Les aparece acá la imagen de diferentes cuentos, princesas de Disney, en las cuales si nos ponemos a analizar cada una de las historias se van a dar cuenta de que en muchas de ellas la enseñanza y el fondo cuando nosotros siendo adultos lo analizamos no es tan bonita como una historia de Disney, como una historia de cuento de hadas. Por ejemplo, el hecho de que una mujer tenga que vivir en cautiverio y tenga que ser el príncipe azul quien tenga que ir a rescatarla al castillo y pelear con el dragón, etcétera. Esta idea de tener que ser salvada, de que alguien más tenga que hacer lo que nosotros podríamos hacer de forma independiente,
el hecho de tener que dejar todo, en el caso de la sirenita que tenía que dejar todo por irse con un hombre, y así podemos hacer una crítica de cada una de las historias que nosotros estamos viendo aquí en la imagen, pero es precisamente el hecho de que refuerzan esta idea de la sumisión o de la dependencia que debe tener hacia un hombre, o en este caso hacia una figura masculina. ¿Por qué? Ya se han hecho estas críticas y de hecho Disney ha hecho nuevas películas como Valiente, como Moana, ¿qué otra? Hay otras películas, Frozen también es otra de las películas que ha tratado de darle un giro a la idea de que la mujer no debe estar sumisa a un hombre literalmente. Pero, por ejemplo, también se hablaba mucho de pelear por cambiar la historia de Blancanieves porque se trataba de que el príncipe la besó cuando ella se supone que ya estaba muerta sin su consentimiento. Y mucha gente dice, pero es que se estaría desvirtuando la historia como tal. No se estaría viendo la historia tal cual como fue creada. Pero aquí lo que nosotros queremos o se está tratando de ver es el rol, o en este caso, el prejuicio que se está haciendo hacia la mujer, de hacerla ver como sumisa, como dependiente de un hombre, como no ser capaz de luchar por sí misma, por sus ideales, y esperar a que un hombre tenga que ser quien la rescate. Por eso, en esta reproducción de lo femenino y lo masculino, los cuentos y los juegos infantiles también son un punto de partida para poder aprender qué es lo que nos va a enseñar qué es lo femenino, qué es lo masculino y también qué es ser un hombre y qué es ser una mujer. En este caso, lo que se busca es tratar de ir desaprendiendo o desligándonos de estas enseñanzas negativas que puedan tener estos cuentos o estos juegos infantiles y tratar de buscar una manera de poder empoderar, ya sea en este caso a las mujeres, pero también de enseñarles a los hombres una forma, una masculinidad sana, una masculinidad que no sea frágil, como se habla en muchos casos, pero tampoco que sea tan represiva hacia las mujeres. Por lo tanto, se habla de una masculinidad sana y en el caso de las mujeres que sean un poco más independientes, que puedan luchar por su propio proyecto de vida. Voy a tratar de ir adelantándome un poquito más para poder avanzar en el tiempo y también tratar de aprovechar para hablar de los últimos temas que son importantes también. Para poder hacer una mejora, digamos, en el rol que nosotros asignamos dentro de la familia, hay diferentes cambios que nosotros vamos logrando y por eso yo les decía al principio, posiblemente nosotros no notemos tanto estas ideas tan antiguas, tan patriarcales, porque precisamente nosotros vivimos en una sociedad que ha cambiado o que ha generado ciertos cambios que han sido positivos y que nos han permitido lograr esta inclusión o esta visibilización de los derechos de las mujeres, pero también que nos ha permitido ser más independientes, tener más oportunidades, tanto en el trabajo, en el estudio y diferentes espacios de la sociedad, y por lo tanto reconocemos que hemos progresado mucho. Yo les preguntaba a ustedes si consideraban que existía una igualdad entre hombres y mujeres, y muchos de ustedes me decían, en la actualidad podemos decir que ya se han generado muchos cambios, que se ha generado mucho progreso, y eso es bastante cierto, porque hay hechos que demuestran que las mujeres están asumiendo cada vez mayor fuerza y también hay muchos hombres que han ayudado, que han aportado a esta lucha que se tiene para poder lograr todos estos espacios que normalmente habían sido reservados para hombres y por eso ustedes tal cual como generación lo ven normal. Pero yo les decía en las primeras clases, si volvemos 1940, 1930 en El Salvador, lo que nosotros estamos haciendo acá, mujeres estudiando, mujeres trabajando, tomando decisiones sobre su sexualidad, sobre la cantidad de hijos que quiere tener, sobre diferentes situaciones, no se tenían antes, no se lograban de ninguna manera. Entonces, para ustedes es como, ay, la liga está hablando de cosas que ya sabemos. Y sí,
Yo sé que ustedes ya la saben. Yo sé que tal vez ya es redundante hablar de diferentes derechos, de diferentes temas, pero es importante recordar de dónde venimos para poder apreciar lo que tenemos en la actualidad y saber hacia dónde queremos ir. Por eso es que esta materia es tan importante porque toca diferentes temas, no solo la parte de la economía, más adelante vamos a hablar también de la política, los espacios de las mujeres en la política, también hablamos como la semana pasada de la educación y ahora hablamos sobre la familia, porque nosotros vemos desde los diferentes puntos de vista, por ejemplo, quién aporta a la familia. La mujer ahora puede trabajar. La inserción de la mujer dentro del campo laboral ha sido un tema de estudio, de investigaciones de tesis, de investigaciones científicas. ¿Por qué? Porque esto implica entonces ver con quién se van a quedar los hijos, en qué puede trabajar la mujer. Puede trabajar en aquellos espacios que eran reservados para hombres porque eran trabajos pesados, o entonces esto va a implicar un descuido hacia las necesidades de los hijos, o en qué medida la mujer puede aportar por aquella idea de que la mujer no podía ganar más que el hombre, etc. Por eso es objeto de estudio ese tema. Y a pesar de estos hechos en los cuales se ha progresado mucho, en los cuales se ha logrado llegar a ciertos espacios de la sociedad y mejorarlos, nuestra sociedad continúa aferrada al mito de que el hombre es un proveedor económico y por lo tanto va a ser el jefe de la familia y va a ser él quien decida. Los efectos que esto puede tener han sido dramáticos para las mujeres quienes continúan siendo permítanme. Disculpen. Les decía quienes han sido discriminadas salarialmente, así como el acceso a los créditos, a las tierras, a la tecnología, a la asistencia técnica, a la educación, a la capacidad, a la capacitación laboral y otras partes también o aspectos dentro de la sociedad. Por ejemplo, yo les ponía el caso de las mujeres al momento de votar. En el caso de que se les permitía a las mujeres votar, en un principio era solamente si este voto iba en consonancia, es decir, era exactamente igual al voto que iba a dar su esposo, su papá, porque no podía ser diferente a la ideología política que él pudiera tener. Entonces, imagínense en este caso, los créditos, si no tenía el respaldo de estar casada, de tener alguien que respondiera económicamente por esta mujer, no se le podía dar. Antes también, la aspiración que tenía una mujer era buscar un buen esposo para poder casarse, y el caso de que sea la mujer, de que fuera la mujer la que estaba en una familia adinerada, lo que hacían sus padres era buscar otra familia que tuviera un mismo nivel económico para que los bienes fueran heredados al hombre, perdón, con el que se casara esta mujer, porque no podían heredar esos bienes estas mujeres porque se consideraba que no eran capaces de poder administrar estos bienes que se le heredaban. Por lo tanto, iba a pasar a las manos del esposo que esta mujer tuviera, e iba a ser él quien decidiera si lo vendía, si lo administraba, si lo hipotecaba, etc. Pero la mujer no era vista desde un punto en el cual pudiera ser independiente y pudiera administrar sola todos estos bienes. Entonces, desde la misma familia se iba dando esta misma discriminación. Por eso les decía, este tema hay que tomarlo con pincitas, hay que ir viendo desde diferentes puntos de vista, no es solamente una cuestión de ser un factor de socialización, también lo vemos desde un punto como tal, como ciencia, desde el punto de vista, desde el género, pero también desde el punto de vista histórico, ver de dónde venimos y qué es lo que se quiere lograr. En este caso, para el Movimiento Mundial de las Mujeres, este fenómeno ha sido objeto de atención para todas las implicaciones que tiene la mitad de la población mundial. Irónicamente, hay sociedades en las cuales la mayoría, o sea, hay mayor cantidad de mujeres en la sociedad que hombres, pero siempre se siguen atendiendo solamente las necesidades
de los hombres. Pongamos el caso de Medio Oriente. Ahí, en ese lugar, hay una mayor cantidad de mujeres, pero siempre se sigue atendiendo las necesidades de los hombres. Las mujeres ni siquiera se le pueden ver y se hace esta forma de broma, pero no quisiera que lo tomaran a broma, de que no se le pueden ver ni siquiera los tobillos porque ya es una falta de respeto, tanto a su ideología o a su religión como a la imagen como tal de la mujer. Pero todo esto es precisamente por la estructura social. Y fíjense, en este curso que yo les digo que estoy sacando, que comencé el sábado, muchas personas hablaban, como estábamos hablando del neolítico, del paleolítico, etcétera, y que se le daba un valor especial a las mujeres porque eran quienes permitían la reproducción, es decir, la subsistencia de la vida humana porque podían tener hijos, pero no se podía hablar de que existió en algún momento el matriarcado. Y de hecho, la persona que nos está dando este curso es un sociólogo. Y nos decía, en ningún momento han existido matriarcados, han existido prácticas de matriarcado, es decir, que por ejemplo en su familia sea su abuelita la que tome las decisiones por todos, pero como tal toma decisiones sobre el hogar, sobre lo que van a comer, sobre lo que van a hacer, sobre quienes pueden vivir en esa casa, sobre diferentes tipos de decisiones que tienen que ver únicamente con aspectos del rol que tiene la mujer históricamente de cuidado, pero como tal, la mujer nunca ha sido parte de estas diferentes sociedades como tal. El patriarcado, a diferencia, es un modelo, es una estructura social, económica y cultural que se replica en diferentes sociedades y nosotros lo vemos. Pero como tal, el matriarcado es simplemente una adopción de diferentes decisiones que puede tomar una mujer que es considerada como la líder dentro de una familia. Pero esto no sucede en la mayoría de las familias que nosotros tenemos en la actualidad. Por ejemplo, usted por respeto, por la autoridad que genera esta abuelita, esta tía, esta mamá, ustedes pueden o se deben someter a las decisiones que ella tome, pero no es precisamente porque sea un modelo matriarcal. Son prácticas de matriarcado, pero no se considera que existe un matriarcado como tal. Por eso les pongo este ejemplo para que ustedes vean que en la sociedad nosotros mismos hemos dictaminado que va a ser la sociedad, va a ser la medida de lo que los hombres quieran, de lo que los hombres necesiten, etc. Pero como lo hemos hablado en toda la clase, se han generado cambios en los cuales ha permitido que la mujer sea visibilizada, atender sus necesidades, ver qué es lo que quiere y poder apoyar estos proyectos de vida que puedan tener. Entonces, en las últimas 2 décadas se ha dedicado a promover diversos procesos dirigidos a erradicar las barreras culturales, sociales y económicas, además de las barreras políticas que impiden el acceso de esta igualdad hacia las mujeres. Hay un tema que vamos a ver, creo que el último cómputo, antes de comenzar a ver la normativa, que es el acceso a la justicia por parte de las mujeres. ¿Cuáles han sido estas barreras que no les permiten a las mujeres poder acceder a la justicia? Y esto ya lo hemos hablado en clases pasadas. Por ejemplo, el hecho de poder decir que en la misma familia se están perpetuando esta discriminación hacia las mujeres. Por ejemplo, en el caso de que yo quisiera denunciar a mi esposo, a mi novio, por una cuestión de violencia física, por ejemplo. Pero imagínense el caso de que sea mi abuelita o mi mamá que me diga, no, no tenés que denunciarlo porque él es tu esposo, porque no puedes hacer eso, porque él es el que provee para la casa, porque debes cuidar tu hogar, qué va a decir la gente si te divorcias, etcétera. Es la misma familia en muchos casos la que nos permite a nosotros aceptar la violencia y que no hace, o más bien que hace que nosotros no podamos acceder a la justicia precisamente
por estos consejos o por estas ideas que nosotros tenemos sobre el acceso a la justicia o la discriminación que podría crear. En el sentido de decir, no, es que ¿qué van a decir? Si te separas de tu marido, entonces tus hijos van a crecer sin un papá. Cuando la idea no debería ser esta, porque puede que se pueda separar de su pareja y que deje de ser su esposo, deje de ser su marido, como lo quiera llamar, pero nunca va a dejar de ser el papá de sus hijos. Este deber siempre lo va a tener. Este divorciado, este casado, siempre va a tener el deber de cuidado hacia sus hijos. Entonces, gran parte de este refuerzo de estas ideas de violencia, de discriminación, se encuentra dentro de la familia misma. También otro aspecto que se da dentro de la familia es entender que la mujer es la responsable del hogar, que no va a haber nadie más que pueda cuidar mejor del hogar, que pueda mantener mejor el hogar que una mujer. Y esto ya lo hemos hablado en clases también, me parece que fue cuando estábamos hablando de la prueba diagnóstica, que hablábamos que el cuidado del hogar debe ser responsabilidad de todos. Todos tenemos ropa sucia, todos necesitamos comer, todos necesitamos estar en un espacio limpio y también todos debemos ser adultos funcionales, personas que aprendan las tareas del hogar, personas que permitan el hecho de que en algún momento podamos vivir solos o solas y por lo tanto poder dedicarnos a la limpieza y al cuidado del hogar sin ningún problema. Pero a la mujer se le responsabiliza sobre el hecho del cuidado del hogar. Y hay algo mal llamado crisis de la familia moderna, es decir, que la mujer no puede pensar en trabajar, en dedicarse también a estudiar, porque entonces va a descuidar el hogar. En muchos casos yo la verdad que me siento muy contenta porque veo a diferentes compañeras que tienen su hogar, que estudian, hay muchos de ustedes que me han dicho que trabajan y que también tienen su hogar. Y eso es bueno porque esto implica también que pueden dedicarse a todos estos aspectos, a todas estas esferas, sin sentirse culpables, porque entonces no hay quien le caliente la comida a mi hijo, no hay quien le lave la ropa, le limpie su cuarto, etcétera, porque le están enseñando a sus hijos a ser un poco más independientes, a poder también ser adultos responsables en algún momento. Como yo les decía, está el caso de Argentina, que ellos antes del Código Civil y Comercial que tienen en la actualidad, tenía que ir la mujer ante un juez y poder demostrar que el hecho de que trabajara iba a significar que no iba a descuidar las tareas del hogar. Es decir, se iba a comprometer a no descuidar las tareas del hogar para así poder trabajar. Y este es un problema bastante serio porque esto significaría entonces que vamos a priorizar, o se priorizaba más bien, el rol de la mujer como cuidadora del hogar, como responsable del hogar, antes de considerar a la mujer como una mujer independiente que podía buscar un trabajo, podía buscar un grado de estudio antes de descuidar su hogar, como se consideraba anteriormente. Entonces, la familia, al ser el principal agente socializador para la vida, que pueda vivirse en democracia, el respeto a los derechos humanos y la paz, lo que se busca es que este conjunto de personas que viven y que consideramos como familia pueda ser responsable de las labores del hogar sin hacer sentir culpable a las mujeres que sean miembros de esta familia por querer estudiar, por querer trabajar, por tener un proyecto de vida diferente al que históricamente se le ha dado a la mujer. También vamos a comenzar a hablar del tema de la violencia contra la mujer y su relación con la familia. Esto es solo un tema de carácter introductorio porque como tal, la violencia la vamos a ver a partir de la otra clase. En este caso, en el seno de la familia es donde se dan las primeras bases del ejercicio y la aceptación de la violencia. Aquí es donde nosotros vamos a saber o vamos a aprender qué es lo que debería estar permitido o lo que no debemos permitir nosotros dentro del hogar. Por ejemplo, si nosotros
hemos nacido y crecido en hogares donde nunca faltan gritos, violencia, golpes, etcétera, entonces para nosotros va a ser lo normal. O puede que nosotros hagamos este cambio en nuestra mente y decir, esto es lo que siempre he visto, pero yo no quiero esto para mi hogar, para mi familia, a la que yo vaya a conformar. No quiero esto, no voy a elegir una pareja que pueda reproducir este mismo esquema o estilo de vida. Entonces, estos mecanismos culturales y políticos que se emplean en diferentes sociedades para ejercer y legitimar la violencia de género hace que por lo general exista esta misma violencia o que se acepte como algo normal la violencia. Por eso les decía, la familia es uno de los aspectos más importantes que nosotros debemos analizar y para eso vamos a ir viendo qué es lo que la familia nos ha permitido a nosotros aceptar como algo bueno y como algo normal y qué es lo que nos ha permitido a nosotros hacer un cambio de mentalidad. Entonces, existe la costumbre de pensar que la familia como una unidad de intereses y experiencias y necesidades por los lazos de consanguinidad que nosotros compartimos y por lo tanto se busca que nosotros podamos protegernos y apoyarnos mutuamente. Pero ¿qué pasa entonces si estos lazos de protección y apoyo no existen? Si no existe una comunicación efectiva, no existe una tolerancia hacia las diferencias de los demás, entonces, consecuencia, nosotros vamos a tener cierta cantidad o cierta normalidad, vamos a llamarlo así, de la misma violencia y por lo tanto, este se va a generar como un problema de familia que puede convertirse en un problema social y político que vamos a seguir ignorando en muchos casos. A veces nosotros creemos que es lo normal y lo que está bien y no debería ser así. Como les decía, no quiero entrar mucho en este tema de la violencia porque vamos a hablar lo suficiente en clases posteriores, en clases, de hecho creo que la próxima clase vamos a comenzar a hablar, no, en la próxima clase vamos a hablar de la educación sexual y reproductiva y la siguiente clase ya sería sobre el tema precisamente de la violencia y sus manifestaciones. Y creo que ya la siguiente clase sería, o más bien la siguiente semana ya sería el parcial. Por lo tanto, estos temas son sumamente importantes para que nosotros comencemos a hablar de la normativa. Todavía estamos pendientes, ya esta es la última diapositiva de la cual vamos a hablar, pero estamos pendientes con el segundo laboratorio, como yo les mencionaba, todavía no les he asignado una actividad para esta semana, es decir, esta semana no tenemos actividad que entregar en la plataforma porque estoy pendiente para la asignación del taller sobre la sentencia de la cual estuvimos hablando, de la cual les mandé, mejor dicho, allí en el grupo, para que podamos hacer un taller, pero todavía no me han confirmado, no me han respondido algunos correos, algunas organizaciones a las cuales he solicitado su apoyo, pero si no se puede en el tiempo indicado, entonces nosotros vamos a trabajar en esa sentencia y ese sería el segundo laboratorio. Por lo tanto, lo único que les voy a pedir a ustedes, si no han leído esa sentencia, por favor, léanla, porque va a ser de suma importancia para el segundo laboratorio que seguramente se los voy a asignar la próxima semana. Provisionalmente se había establecido que ese taller se iba a hacer el viernes de esta semana, pero como les menciono, todavía no se ha logrado concretar y por lo tanto lo vamos a dejar para la próxima semana. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario del contenido, de las actividades, porque ya finalizamos con el contenido al menos de esta semana. No sé si hay preguntas o dudas. Ok. Creo que hay alguien escribiendo en el chat. Vamos a esperar un momento para ver si hay alguna pregunta. Si no, perfectamente pueden encender su micrófono y vamos a escuchar la pregunta que ustedes tengan.
que todo el internet se entere. ¿Qué? ¿Qué hiciste con la otra? No sé, creo que hay alguien que tiene el micrófono encendido. No sé si me harían el favor de apagarlo. Bueno, cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, pues yo estoy a la orden. Yo con todo gusto les puedo contestar. Voy a tratar de ser lo más, responderle a la brevedad de lo posible, pero a veces estoy dando otra clase y no les puedo responder en el momento. Pero cualquier cosa, yo estoy a la orden. Así que espero que estén muy bien, cuídense mucho y pasen feliz día.